Nunca pensé que estaría parada frente al espejo, decidiendo qué ponerme para la boda de mi ex esposo. Pero ahí estaba, con una invitación en la mano que había llegado 2 semanas atrás. Una invitación que no esperaba, y que probablemente no debería haber recibido. Mi nombre era Miriam Castillo, y después de 3 años de divorcio, había aprendido a vivir en paz. Tenía mi pequeño apartamento, mi trabajo como enfermera en el Hospital Central, y una rutina que me daba tranquilidad. No era rica, no tenía conexiones importantes, pero tenía algo que muchos no tienen, dignidad. La invitación era elegante, con letras doradas y papel grueso. Rodrigo Vega y Constanza Delgado tienen el honor de invitarle. Reconocí inmediatamente el apellido Delgado. Todos en la ciudad conocían a la familia Delgado, dueños de la cadena de hoteles más importante de la región. Constanza era su hija única, heredera de una fortuna que yo nunca podría imaginar. Rodrigo había encontrado su upgrade, como él mismo me había dicho el día que me pidió el divorcio. Miriam, tú eres una buena mujer, pero yo necesito a alguien que me ayude a crecer, alguien con posibilidades. Esas fueron sus palabras exactas. Como si yo hubiera sido un obstáculo en su camino hacia el éxito. La verdad es que no tenía por qué ir. Podría haber tirado la invitación y seguido con mi vida. Pero algo dentro de mí necesitaba cerrar ese capítulo. Necesitaba verlo feliz para poder estar completamente en paz conmigo misma. O al menos, eso me decía. Elegí un vestido sencillo pero elegante, color azul marino. No quería llamar la atención, solo quería estar presente, dar mis felicitaciones, y marcharme discretamente. Mi plan era simple, llegar, saludar cortésmente, y partir después de la ceremonia. Sin drama, sin escenas. Solo dignidad. El día de la boda llegó más rápido de lo esperado. La ceremonia se celebraba en los jardines del hotel más lujoso de los Delgado, con vista al mar. Cuando llegué, me quedé sin aliento. Era como un cuento de hadas, flores blancas por todas partes, manteles de seda, y una orquesta tocando suavemente en el jardín. Me dirigí hacia la entrada, sintiendo las miradas de algunos invitados. Era obvio que no pertenecía a ese mundo. Mi vestido, aunque bonito, no tenía el precio de los que llevaban las otras mujeres. Mis zapatos eran cómodos, no de diseñador. Pero caminé con la cabeza en alto. Fue entonces cuando la vi. Constanza Delgado, ahora Constanza Vega, se acercaba hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era hermosa, no lo podía negar. Cabello rubio perfecto, maquillaje impecable, y un vestido de novia que probablemente costaba más que mi salario de todo un año. Miriam, me dijo con una voz dulce pero con un tono que reconocí inmediatamente. ¡Qué sorpresa verte aquí! Felicidades, Constanza. Rodrigo y tú hacen una pareja hermosa, respondí sinceramente. Su sonrisa se volvió más fría. Sí, bueno, supongo que algunos encontramos lo que realmente merecemos, ¿verdad? Hizo una pausa, mirándome de arriba a abajo. Ven conmigo, te voy a mostrar tu mesa. Me guió a través del salón, pasando por mesas decoradas con centros de flores frescas y cristalería fina. Cada mesa tenía una vista perfecta del área donde se realizaría el brindis. Cada mesa, menos una. Constanza se detuvo en la última mesa, ubicada en la esquina más alejada del salón, casi escondida detrás de una columna decorativa. Era la única mesa que no tenía vista directa al área principal. Te guardé un lugar especial, me dijo con esa misma sonrisa falsa. Desde aquí podrás ver perfectamente lo que significa un verdadero upgrade. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Pero no de tristeza, sino de una extraña calma. Era como si hubiera esperado exactamente esto. Miré la mesa durante un momento largo. Había una sola silla, apartada de todos los demás invitados. Era obvio que Constanza había planeado esto cuidadosamente, no solo me había invitado para humillarme, sino que había creado el escenario perfecto para hacerlo. Gracias, le dije simplemente, sin un rastro de sarcasmo en mi voz. Me parece perfecto. Constanza parpadeó. Claramente esperaba una reacción diferente. Tal vez lágrimas, tal vez una escena, tal vez que me marchara ofendida. Pero yo simplemente sonreí y me dirigí hacia mi mesa solitaria. Mientras caminaba, noté que otros invitados habían observado el intercambio. Algunos me miraban con lástima, otros con curiosidad. Pero yo mantuve mi compostura.
Había aprendido algo importante durante mis años como enfermera: la dignidad no viene de dónde te sientas, sino de cómo te comportas. Me senté en mi mesa aislada y observé la celebración. Rodrigo estaba radiante, saludando a invitados importantes, hombres con trajes caros y mujeres con joyas que brillaban bajo las luces. Se veía feliz, y eso me daba una extraña paz. Tal vez esto era exactamente lo que él necesitaba. La mesa estaba ubicada de tal manera que tenía una vista perfecta del área donde estaría el micrófono para los brindis. Irónicamente, aunque Constanza había intentado esconderme, desde aquí podía ver todo sin obstáculos. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre mayor, de cabello gris y traje elegante, se acercaba lentamente a mi mesa. Tenía una expresión pensativa, como si estuviera tratando de recordar algo importante. Sus ojos eran bondadosos pero inquisitivos. Disculpe, y me dijo con voz suave. ¿Podría preguntarle su nombre? Miriam Castillo, respondí, un poco confundida. Sus ojos se iluminaron inmediatamente. Miriam Castillo. Miriam, murmuró para sí mismo. ¿Trabaja usted en el Hospital Central? Sí, soy enfermera allí. El hombre se quedó inmóvil por un momento. Luego, lentamente, se llevó una mano al pecho, exactamente sobre el corazón. Dios mío, susurró. Es usted. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, se alejó rápidamente hacia la mesa principal. Lo vi hablar urgentemente con Constanza, pero ella parecía molesta por la interrupción. Claramente estaba ocupada supervisando cada detalle de su boda perfecta. El hombre siguió hablando, señalando discretamente hacia mi mesa. Constanza miró en mi dirección con una expresión de irritación, como si estuviera preguntándose por qué este hombre estaba tan interesado en la ex. Pero entonces vi algo que me hizo sonreír. El hombre no era cualquier invitado. Por la forma en que otros se acercaban a saludarlo, por la deferencia que le mostraban, por la manera en que incluso Rodrigo se enderezaba cuando hablaba con él, este era Eduardo Delgado, el padre de Constanza. El hombre que había pagado por toda esta celebración fastuosa. Y por alguna razón, Eduardo Delgado estaba muy interesado en hablar conmigo. Durante los siguientes minutos, lo observé discretamente. Estaba claramente agitado, hablando con diferentes personas, haciendo preguntas. En un momento, incluso vi que sacó su teléfono y empezó a buscar algo en internet. Mientras tanto, la ceremonia continuaba. Los invitados disfrutaban de los aperitivos, la música sonaba suavemente, y Constanza parecía estar viviendo su sueño perfecto. Pero yo no podía quitarme de la cabeza la expresión de Eduardo Delgado cuando me vio. Había algo en sus ojos, reconocimiento. ¿Pero reconocimiento de qué? Fue entonces cuando recordé algo que había pasado hace 3 años. Algo que había olvidado completamente hasta este momento. Un incidente en el estacionamiento del centro comercial, un hombre mayor que había colapsado, una ambulancia que tardaba en llegar. Mi corazón empezó a latir más rápido. No podía ser. Era imposible. Pero mientras más lo pensaba, más piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Eduardo Delgado se acercó al micrófono para dar su discurso de bienvenida. Toda la atención del salón se dirigió hacia él. Constanza sonreía radiante a su lado, segura de que este momento sería el pico de su triunfo. Pero cuando Eduardo tomó el micrófono, me miró directamente a los ojos. Buenas tardes a todos, comenzó Eduardo con voz clara y fuerte. Antes de brindar por los novios, quiero compartir algo personal con ustedes. El salón se quedó en completo silencio. Constanza sonreía, esperando probablemente un discurso emotivo sobre su hija perfecta y su nueva vida matrimonial. Hace 3 años, continuó Eduardo, tuve un infarto en el estacionamiento del centro comercial Plaza Norte. Colapsé junto a mi auto, solo, sin nadie cerca que pudiera ayudarme. Mi respiración se detuvo. Plaza Norte. 3 años atrás. No podía ser coincidencia. Estaba consciente pero no podía moverme. El dolor en el pecho era insoportable. Pensé que ese era mi final. Eduardo hizo una pausa, su voz ligeramente temblorosa por la emoción. Pero entonces apareció un ángel. Constanza seguía sonriendo, pero pude notar una pequeña arruga de confusión en su frente. Este no era el discurso que esperaba. Una mujer joven se arrodilló a mi lado. No me conocía, nunca me había visto en su vida, pero se quedó conmigo. Llamó a la ambulancia, me mantuvo calmado,
me habló durante los 20 minutos más largos de mi vida. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Recordaba ese día perfectamente ahora. Había terminado mi turno en el hospital y había ido a comprar comida cuando vi a un hombre mayor en el suelo. Era instinto, cuando eres enfermera, no puedes simplemente caminar hacia otro lado. Pero la historia no termina ahí, continuó Eduardo. Cuando llegó la ambulancia, esta mujer extraordinaria hizo algo que nunca olvidaré. Los paramédicos dijeron que necesitaba una medicina específica para estabilizar mi corazón antes del traslado. Una medicina cara que no tenían en la ambulancia. Toda la atención del salón estaba completamente fija en Eduardo. Incluso los meseros habían dejado de moverse. Esta desconocida, sin dudarlo un segundo, corrió a la farmacia del centro comercial y pagó la medicina con su propio dinero. $300 de su propio bolsillo. Para un complete extraño. Podía sentir que algunas personas empezaban a voltear hacia donde yo estaba sentada. No directamente, pero había una energía extraña en el aire. Cuando regresó con la medicina, la voz de Eduardo se quebró ligeramente. Los paramédicos dijeron que esos minutos habían marcado la diferencia. Que sin esa medicina, probablemente no habría llegado al hospital con vida. Constanza ya no estaba sonriendo. Su expresión había cambiado a una de confusión genuina, como si no entendiera por qué su padre estaba contando esta historia en su boda. Quise agradecerle, quise preguntarle su nombre, quise reembolsarle el dinero. Pero cuando me subieron a la ambulancia, ella simplemente desapareció. Los paramédicos no sabían quién era. Las cámaras del centro comercial no habían grabado su rostro claramente. Eduardo hizo una pausa larga, mirando directamente hacia mi mesa. Durante 3 años, he estado buscando a esa mujer. He puesto anuncios en periódicos, he preguntado en hospitales, he hecho todo lo posible por encontrarla. No solo para agradecerle o pagarle la medicina, sino para decirle que cambió completamente mi perspectiva sobre la humanidad. El silencio en el salón era absoluto. Constanza había perdido completamente su sonrisa y miraba a su padre con una expresión que no podía descifrar. Hace 2 semanas, cuando revisé la lista de invitados para la boda de mi hija, vi un nombre que me hizo pausar: Miriam Castillo, enfermera del Hospital Central. Algo me sonaba familiar, pero no podía recordar exactamente qué. Mi corazón se detuvo completamente. Esta mañana, cuando hice mi búsqueda rutinaria en Internet, algo que he hecho cada mes durante 3 años, encontré algo nuevo. El Hospital Central había publicado un artículo sobre sus enfermeras destacadas. Y ahí estaba ella. La misma cara bondadosa que había visto en mis peores momentos. Eduardo levantó su copa y se volteó completamente hacia mi mesa. Señoras y señores, la mujer que me salvó la vida está aquí esta noche. Todos los ojos del salón se volvieron hacia mí. Más de 200 personas giraron sus cabezas hacia la mesa del fondo, hacia la esquina donde Constanza había pensado que me escondería de la vergüenza. Eduardo levantó su copa más alto. Miriam Castillo, por favor, póngase de pie. Me levanté lentamente, sintiendo las miradas de todos los invitados. Pero esta vez era diferente. Ya no eran miradas de lástima o curiosidad. Eran miradas de respeto, de admiración, de asombro. Esta mujer extraordinaria, continuó Eduardo con la voz llena de emoción, no solo me salvó físicamente. Me enseñó que todavía existe bondad desinteresada en el mundo. Que hay personas que arriesgan todo por un extraño, sin esperar nada a cambio. Constanza estaba completamente inmóvil. Su rostro había perdido todo el color y su sonrisa perfecta había desaparecido por completo. Miraba alternadamente a su padre y hacia mí, como si no pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Miriam, dijo Eduardo, dirigiéndose directamente a mí, he estado 3 años soñando con el momento de poder agradecerte. 3 años buscándote. Y aquí estás, en la boda de mi hija. Se dirigió hacia mi mesa, caminando por todo el salón mientras todos los invitados lo seguían con la mirada. Cuando llegó a mi lado, extendió su mano. ¿Me permitiría acompañarla a la mesa principal?, preguntó. El lugar que siempre debió ser suyo. En ese momento, pude ver la expresión de horror absoluto en el rostro de Constanza. Rodrigo parecía igualmente atónito, pero había algo más en sus ojos, algo que parecía arrepentimiento. Señor Delgado, le dije suavemente, no es necesario. Estoy bien aquí. No, respondió firmemente.
Una mujer como usted no debería estar sentada sola en un rincón. Debería estar en el lugar de honor. Tomó mi mano y me guió hacia la mesa principal, mientras todos los invitados aplaudían espontáneamente. El sonido llenó todo el salón, y yo no podía creer lo que estaba sucediendo. Constanza se acercó rápidamente a nosotros, con una sonrisa forzada que no podía ocultar su pánico. Papá murmuró urgentemente, tal vez podríamos hablar de esto después de la ceremonia. ¿Después? Eduardo la miró con incredulidad. Constanza, esta mujer me salvó la vida. Le debo todo lo que tengo, incluyendo estar aquí para ver tu boda. Se volvió hacia todos los invitados, levantando nuevamente su copa. Quiero que todos brindemos por Miriam Castillo. Una mujer que me enseñó que la verdadera riqueza no está en los bancos, sino en el corazón. El brindis fue ensordecedor. Todos los invitados levantaron sus copas hacia mí, gritando salud y aplaudiendo. Yo estaba completamente abrumada, con lágrimas de emoción corriendo por mis mejillas. Pero entonces Eduardo hizo algo que nadie esperaba. Miriam, me dijo, sacando un sobre de su chaqueta, he llevado esto conmigo durante 3 años, esperando el día en que pudiera encontrarte. Abrió el sobre y sacó un cheque. Cuando vi la cantidad, casi me desmayo. Era por $50,000. No solo quiero reembolsarte los $300 de la medicina, explicó. Quiero darte lo que realmente mereces, una recompensa por salvar una vida, por ser un ejemplo de humanidad, por demostrar que todavía hay personas extraordinarias en este mundo. Señor Delgado, yo no puedo aceptar esto, protesté. Claro que puedes, insistió. Y hay algo más. Se volvió hacia toda la audiencia una vez más. Mi empresa está buscando una directora de recursos humanos para nuestra división de hospitalidad. Alguien que entienda realmente lo que significa cuidar de otros, alguien con valores genuinos, alguien que demuestre liderazgo real en momentos de crisis. Hizo una pausa dramática. Miriam, si estás interesada, el puesto es tuyo. Con un salario que te permitirá ayudar a muchas más personas como me ayudaste a mí. En ese momento, miré hacia donde estaba Constanza. Su rostro mostraba una mezcla de shock, humillación y algo que nunca pensé que vería en ella, respeto. Había entendido finalmente quién era yo realmente. Rodrigo se acercó a mí lentamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Miriam, me susurró, siempre supe que eras especial. Pero nunca supe cuánto. Sonreí gentilmente. Rodrigo, espero que seas muy feliz. Los dos se merecen toda la felicidad del mundo. Y lo decía sinceramente. Porque en ese momento entendí algo importante, no había venido a esta boda por Cloucher. Había venido porque el universo tenía otros planes. Había venido para recuperar no solo mi dignidad, sino para descubrir que mi verdadero valor nunca había dependido de lo que otros pensaran de mí. La mujer que había entrado a esa boda sentada en la mesa del fondo ya no existía. En su lugar estaba alguien que finalmente entendía que la verdadera riqueza no se mide en dinero o conexiones, sino en la capacidad de hacer el bien sin esperar nada a cambio. Y mientras todos brindaban por mí una vez más, supe que esta no era solo una historia sobre venganza o justicia. Era una historia sobre el poder de la bondad genuina, y cómo el universo siempre encuentra la manera de recompensar a quienes dan sin condiciones. Constanza había querido mostrarme lo que era un verdadero upgrade. Sin saberlo, me había dado la oportunidad perfecta de demostrar que yo ya lo era.